A continuar la clase el día de hoy, ¿no? Tal vez un poco siempre recordando algunos aspectos que se han tratado el día de ayer, ¿ya? Pero en una primera instancia voy a entrar al sistema, ¿ya? A ver. Ahora sí, ¿no? Bueno, recordando lo que hemos visto, desde la primera clase, los conceptos ya sabemos muy bien cuáles son las definiciones de proyectos, cuántos tipos de proyectos hay. El día de ayer, bueno, en estos dos últimos días, lo que hemos visto son sobre todo ya el manejo del SysIn Web, ¿no? Hemos visto el tema del registro de proyectos, cómo se hace el registro de proyectos, ¿no? ¿Qué información, por ejemplo, debemos ver en el tema del registro de proyectos, el tema del tema si es qué tipo de proyectos son, capitalizable, no capitalizable, ¿no? El tipo de nombre que va a tener, tomando en cuenta la acción, objeto y localización, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Luego la problemática, cómo hay que llenar la problemática, eso se basa desde el problema que hemos definido como proyecto, desde la solución planteada, objetivo general, objetivo específico, ¿no? El tema de la localización, siempre hay que definir dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? Si tenemos la información a cuántas familias o a cuánta población va a beneficiar, también se le puede colocar. No, otro de los puntos importantes, es prácticamente la parte esencial de un proyecto, es decir, es saber en qué etapa lo vamos a inscribir, si va a ser en la etapa de preinversión o en la etapa de ejecución, ¿no? Con esa información se genera un dictamen. En el dictamen hay varios tipos de dictámenes, ¿no? El dictamen principal es cuando iniciamos la etapa, ¿no? Si nosotros inscribimos en su fase de ejecución, ¿no? Entonces vamos a iniciar la etapa como ya ejecución. Si iniciamos en su etapa de preinversión, se inicia la etapa de preinversión, pero podemos tener la opción de generar un dictamen que puede ser el cambio de etapa. En este dictamen de cambio de etapa, ¿no? Vamos a poder cambiar de un proyecto que estaba de preinversión a la etapa de ejecución, ¿no es cierto? Entonces eso es uno de los aspectos importantes que tienen que verlo, sobre todo cuando cuando vamos a inscribir un proyecto desde su inicio, ¿no? Es decir, desde su etapa, en la etapa de EDTP, de estudio técnico de preinversión, y vamos a pasar a su etapa de ejecución. Entonces, esas son las características. Ahora, también hemos visto varios tipos de dictámenes, que son cambio de costos, de etapa ya les hemos indicado, cambio de costos, fechas, cambio de fechas y costos, cambio de autoridades, ¿no? Cambio de nombre de original. Y bueno, esto vamos a ver el tema de cancelación de proyectos en la última etapa, ¿ya? Eso está relacionado a lo que es el cierre de proyectos de inversión, ¿no? Eso ya lo vamos a ver el día de mañana, exactamente, todo lo que es cierre de proyectos, donde también está relacionado con el tema de cancelación de proyectos. ¿En qué momento se hace una cancelación y en qué momento se hace un cierre de proyectos? ¿Ya? Entonces, de igual manera, podemos generar formularios de modificación cambiando la estructura de componentes, ¿no? Es decir, cuando agarramos un proyecto, por así decirlo, generamos un componente construcción y supervisión, que si el proyecto por algún motivo queremos incrementar un nuevo componente, queremos modificar los costos de los componentes, entonces en este cambio de estructura de componente lo podemos generar un dictamen, ¿no? Entonces esos son los dictámenes principales de los proyectos.
uno de los temas que hay que tomar en cuenta, que de acuerdo a la normativa, un dictamen es una declaración jurada y siempre hay que tener cuidado al momento de hacerles firmar a la MAE cualquier tipo de dictámenes. Tenemos que tener todo el respaldo correspondiente, ¿no? Siempre les he recomendado, nosotros como usuarios del SISIN Web tenemos que ver que el proyecto, que las unidades solicitantes, ¿no? nos generen la información necesaria para registrar en el SISIN Web la información que queremos registrar o en su defecto modificar, ¿ya? Eso siempre tómenlo en cuenta, estimados colegas, porque al final de cuentas cualquier sistema siempre es susceptible a verificación y a una auditoría. Y si nosotros no tenemos la documentación correspondiente, la documentación necesaria para el tema de la auditoría, de respaldar los cambios que hemos hecho, no nos pueden generar algún conflicto posterior, ¿ya? Entonces ese es uno de los aspectos importantes en el tema de dictámenes. En el tema de recursos también hemos visto que dentro de las instituciones públicas se tienen varias fuentes de organismos financiadores que se pueden asignar recursos para proyectos de inversión pública, ¿no? En todo caso, en el caso de las gobernaciones de los municipios, tienen, por ejemplo, manejan IDH, ambas manejan regalías, ambas. Los municipios manejan lo que son fondos de coparticipación tributaria, ¿no? Recursos propios. Las gobernaciones manejan lo que es IHD y fondo de compensación, ¿no? En muchos de los casos también otras entidades nos pueden hacer transferencias por convenios interinstitucionales mediante la cual nos registran recursos, ¿no? Para destinarlos al proyecto, de acuerdo al proyecto específico mediante la cual se va a hacer la ejecución. ¿Ya? Entonces ese es el tema de recursos, ¿no? Hemos de recordar también que cuando tenemos un proyecto en el tema de recursos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay recursos por techos presupuestarios y recursos de saldo caja bancos. En el caso de recursos de saldo caja bancos, siempre en esta casilla que dice saldo, si dice sí, quiere decir que saldo caja bancos, ¿no? Que nosotros tenemos que solicitar que se nos inscriban ese saldo caja bancos, ya sea en el anteproyecto de presupuesto o en la gestión a través de modificaciones presupuestarias, ¿no? Esta inscripción de saldo caja bancos se los realiza a través de una nota que hay que remitir al Ministerio de Planificación o al Viceministerio de Inversión Pública Externa. En el caso de los techos presupuestarios, el Ministerio el BIPP es el que registra estos recursos y nosotros tenemos que destinar a los proyectos, programas o al tema de gasto en nuestra entidad pública, ¿no? Para eso también les he mostrado una matriz cada entidad tiene sus metodologías para asignar recursos de acuerdo a una priorización, ¿no? Y siempre la priorización, de acuerdo a la ley 317, tenemos que asignarlos siempre en una primera instancia proyectos de continuidad, en una segunda instancia proyectos con contraparte, y en una tercera instancia proyectos de impacto y en una cuarta instancia recién otros tipos de proyectos. Entonces, por esa razón hay que saber que nuestros recursos, que en la mayoría de los casos en todas las instituciones es limitado, pero lo importante es que estos recursos tenemos que priorizar de acuerdo a la normativa vigente, ¿ya? Entonces, para asignar los recursos, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el recurso que vamos a destinar, ¿no? Y seleccionamos cuánto de recursos se va a destinar a inversión pública, ¿no? Agarramos y hacemos clic y registramos el monto total del monto que se va a destinar a inversión pública. Ahora, este monto
va a ser de uno o varios proyectos, dependiendo de la distribución que hemos hecho en nuestra priorización de programas y proyectos, ¿no? Ese monto que corresponde a proyectos, entonces ya va a estar asignado. Ya una vez realizada esa tarea, nos vamos al tema de programación de la inversión. En el tema de la programación de la inversión, ¿no? Agarramos y seleccionamos el proyecto y mencionamos qué proyecto, ¿no? Qué proyecto va a estar relacionado a qué proyecto, con cuánto de presupuesto de lo que hemos destinado a inversión pública va a estar registrado para el proyecto de acuerdo al costo total o de acuerdo a su programación, ¿no? A su programación por gestión. Si esta gestión, si el proyecto cuesta 5 millones y esta gestión solamente se va a ejecutar 3 millones, entonces solamente los 3 millones de esta gestión tenemos que inscribirlo para su ejecución en esta gestión, y el otro presupuesto lo tenemos que programar como proyecto de continuidad, pero ya para la siguiente gestión, ¿no? De igual manera tenemos que asignar el total del presupuesto, ¿no? Si no asignamos el total del presupuesto, el sistema no nos va a permitir avanzar en su registro, ¿ya? Entonces, toda esa parte hemos visto el día de ayer de cómo se maneja toda la parte de programación de la inversión. Luego, en una segunda etapa, también ya de cómo se registra, una vez registrado todo el presupuesto del proyecto, en la vida del proyecto, ¿no? Ya sea de 1, 2 o 3 años, lo tenemos que registrar de la gestión actual. En el registro del presupuesto de la gestión actual, nos vamos a la opción presupuesto anual. En el presupuesto anual, ¿no? Entonces agarramos, por ejemplo, en este proyecto de banco de leche, ¿no? Tenemos que llenar cierta información, clasificadores sectoriales, dirección administrativa, unidad ejecutora, finalidad y funciones, y solicitar el catálogo. Toda esta información del sector económico, clasificador sectorial, ¿no? Se encuentra esta clasificación en lo que es las directrices y clasificadores presupuestarios. No nos olvidemos que siempre hay que trabajar de mano con las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? En el tema de los clasificadores sectoriales, los proyectos siempre tienen que estar relacionados a un sector, ya sea salud, transporte, educación, deporte, etcétera, etcétera. Siempre está relacionado. Con el tema de finalidad y función, ¿no? ¿Cuál va a ser en el plan de desarrollo económico, ¿no? Sobre todo en lo que es el PEDES, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se va a articular. Y eso de igual manera se hace una relación con el clasificadores presupuestarios. Y una vez solicitado el catálogo, hay que solicitar el catálogo posteriormente, ¿no? Esta solicitud del catálogo, bueno, como les expliqué el día de ayer, ¿no? Corresponde a una relación entre el SIGEP y el SISINWEB, ¿no? Es una forma de relacionar a la información del SISINWEB sobre todo y que esté relacionado en el SIGEP, ¿no? No nos olvidemos que son sistemas totalmente diferentes, pero a través de este catálogo se relacionan ambos sistemas, ¿no? En el tema de los clasificadores presupuestarios, en el caso de la programación presupuestaria, ya hemos visto que una vez llenado todo el tema de la información de los clasificadores, hay que llenarlo en la programación presupuestaria. En la programación presupuestaria lo que se hace es indicar qué partidas presupuestarias va a tener nuestro proyecto, ¿no? Y sobre todo ver en el tema de los clasificadores presupuestarios ya que un proyecto no puede tener cualquier partida. Va a depender mucho de la parte del tipo de proyecto que se está inscribiendo, ¿no? Hay proyectos capitalizables
que tienen que admiten ciertos tipos de partidas presupuestarias, y los proyectos no capitalizables igual tienen restricciones en el uso de las partidas presupuestarias. Entonces, ¿cómo definimos esa situación? En los clasificadores, ¿no? En las directrices presupuestarias, en los clasificadores, en el anexo 5, ¿no? Se menciona qué partidas pueden ser utilizadas. Siempre hay que verlo, que estas partidas sean específicas y no genéricas, por si acaso, ¿no? De todas formas, lo que nosotros al momento de registrar, los registramos en base a la solicitud de la unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la que define más o menos qué partidas va a utilizar. Pero nosotros, como administradores del sistema, tenemos que realizar la verificación si la partida que se está apropiando al proyecto no corresponde a una partida que está relacionado al tipo de proyecto. ¿Ya? ¿Eso cómo se lo hace? Agarramos, ¿no? Programación presupuestaria, por ejemplo, para este proyecto, ¿no? Agarramos, decimos, primero registramos el departamento, en qué departamento va a estar, a qué municipio va a beneficiar, y en la programación presupuestaria, ¿no? Tenemos que definir la partida. Si quisiéramos añadir la partida presupuestaria, tendríamos que decir añadir, y te va a salir aquí todas las partidas que te admiten los proyectos capitalizables. Este proyecto es capitalizable y solamente los proyectos capitalizables. Si fuera un proyecto no capitalizable, te va a salir exclusivamente las partidas de proyectos no capitalizables. Entonces, ese es uno de los aspectos. Ya también en el tema del proyecto, del monto del proyecto, en la parte superior te menciona cuánto es tu presupuesto que has inscrito para el proyecto, para una gestión, cuánto ya has colocado una determinada partida y cuánto te queda como saldo para poder programar, ¿no? En esa parte, esa información está relacionada en esta parte del formulario, en la parte superior, donde está con amarillo, ¿no? Te menciona cuánto del monto total que vos has colocado en la gestión ya has asignado a una partida y cuánto te faltaría. Es una forma de controlar el sistema, que no te sobrepases o que no dejes presupuesto sin asignar a una determinada partida. Una vez que tenemos esa situación, ¿no? Una vez que definimos la partida, que definimos el monto, grabamos, y con eso ya estaría nuestro presupuesto, ¿no? Esa es, en síntesis, ¿no?, de todo lo que es la primera parte del manejo, tanto de recursos, tanto de los clasificadores, tanto de la programación presupuestaria. ¿Ya? Ahora, otro de las opciones que tiene el sistema es el tema de podemos hacer la importación presupuestaria. ¿Para qué sirve esta opción de importación presupuestaria? Ya nos permite generar un archivo plano, un archivo Excel, donde colocamos toda la información, ¿ya? Toda la información de las partidas presupuestarias a través de un archivo Excel, y lo podamos exportar al sistema, ya con toda la información de uno o varios proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si agarramos en esta opción, si generamos de la opción, seleccionamos qué tipo generamos un archivo en Excel, ¿ya? Este archivo Excel, a ver, vamos a ver la estructura que tiene. Un ratito, está cargando.
compartir la ventana. Ya. Ese es el archivo en Excel que nos saca el sistema. ¿Ya? Entonces, este archivo, ya lo que podemos hacer es agarrar y decir, ¿no? Nos manda toda la parte de la información de los proyectos, ¿no? Nosotros lo que tenemos que llenar son las partidas, sobre todo el tema del monto programado, ¿no? En este caso tenemos que definir sobre todo la partida presupuestaria, qué partida presupuestaria vamos a tener en los proyectos y el monto distribuido, ¿no? A cuánto vamos a colocar en cada una de las partidas presupuestarias. Una vez llenada esta información, lo guardamos como un archivo plano, sin los títulos, sin los títulos, solamente, y guardamos en una estructura hay una estructura especial que maneja el sistema, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, una vez que lo llenemos, ¿no? Tenemos que seleccionar el archivo, ¿no? ¿En qué qué tipo de archivos lo genera? Solamente archivos Excel, ¿no? Lo llenamos, lo seleccionamos el archivo que hemos generado con información y lo podemos registrar con toda esa información de la programación presupuestaria, de la programación de partidas, ¿no? Ese es en el caso de que tengamos bastantes proyectos, ¿no? Y que tengamos que llenar toda esa información, llenar la información de varios proyectos con información, sobre todo el tema de las partidas presupuestarias a veces suele ser tedioso. Entonces, de esa forma podemos generar el registro lo más rápido posible, ¿no? Esto normalmente lo utilizan aquellos proyectos, aquellas instituciones donde tienen bastantes proyectos y utilizan bastantes partidas, ¿no? Bueno, a ser sincero, muy pocas veces le he manejado esta opción, ¿no? Porque es más fácil controlar a través del método anterior que les he mencionado, seleccionar el proyecto, seleccionar qué partida va a tener, etcétera, y hacer un control exhaustivo, ¿no? Es mucho más seguro en porque te define cuánto ya has llenado, a qué partidas qué parte estás registrando en cada uno de los proyectos y verificar qué saldo tienes para cada uno de los proyectos. En el otro no te verifica, ¿no? Puedes hacer las opciones y te va a salir errores en muchos de los casos. Yo les recomiendo que siempre vayan por este camino que es un poco, si bien es un poco más tedioso, pero es más seguro en el tema del llenado de las partidas. ¿Ya? Entonces, ese es una de las opciones. La otra opción es ahora, en el tema de proyectos catálogo, ya te saca en esta opción, ya te dice qué proyectos ya han sido catalogados. Y bueno, en este caso, dependiendo, bueno, ya les he mencionado, ¿no es cierto? Una vez que generemos el dictamen, una vez que generemos toda la información, lo que hay que solicitar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo es que haga esa relación entre el CICIWeb y el CIGEP. Entonces, una vez que los técnicos del Ministerio de Planificación o el del BIFE ya han hecho la verificación de todos los proyectos, generan ese relacionamiento de catálogo y el sistema te menciona qué proyectos ya están catalogados aquí. Toda la lista de los proyectos catalogados, ¿no? Te indican, por ejemplo, cuándo se ha enviado, cuándo ha sido la solicitud de catálogo,
qué código SISIN está, ¿ya? El nombre del proyecto, en qué etapa está cada uno de los proyectos, tipo de inversión, ¿no? Si es DTP, si es ejecución, etcétera, ¿no? Bueno, es un código que maneja propio, qué sector económico, qué finalidad y función tiene el proyecto, el código del plan del PEDES que tiene, la dirección administrativa y unidad ejecutora y el programa, ¿no? Sobre todo lo que hay que tomar en cuenta es el tema de la dirección administrativa y unidad ejecutora, ¿ya? No nos olvidemos que cada institución, ya sea gobernación, ya sea municipio o ministerios, etcétera, dentro de su organización, dentro de su forma de organización, define direcciones administrativas y unidades ejecutoras, ¿no? Mediante la cual asignan para ciertas áreas, ¿no? o ciertas direcciones o ciertas jefaturas, direcciones administrativas, mediante la cual hacen manejo o hacen para su ejecución correspondiente de los programas, sobre todo de los proyectos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas para verificar con qué dirección administrativa y unidad ejecutora se encuentra el proyecto, ¿no? Y el programa, ¿no? En el caso del programa, bueno, el programa está relacionado sobre todo al sector del proyecto que está relacionado con el sector el sector, es decir, ¿no? Si es salud, ¿no? Va a ser para la gobernación 400, para el municipio, si no me equivoco, es 20, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero está relacionado al programa o en el caso a la categoría programática que va a tener el proyecto, ¿no? No nos olvidemos que una categoría programática está relacionado con tres variables: programa, proyecto y actividad, ¿no? En el programa define qué sector va a determinarse o con qué sector está relacionado, ¿no? Ya sea el sector salud, sector deportes, sector medio ambiente, etcétera. Entonces, también en el caso de los proyectos está determinado con qué sector, ¿no? Entonces, ese es el tema de los catálogos, ¿no? Siempre en el tema del catálogo, ¿no? Si no están en esta lista, ¿no? de catálogo de proyectos, tampoco va a aparecer en el SIGEP. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esa situación. Si mi proyecto que hemos solicitado el catálogo vemos que no está relacionado en esta lista, tampoco va a estar en el SIGEP. Entonces hay que solicitar a los técnicos del viceministerio que atiendan la solicitud, ¿ya? Entonces eso sería en el tema de catálogos de proyecto, ¿ya? Ahora, otra de las opciones sumamente importantes, ¿no? Es el tema del seguimiento financiero y el seguimiento físico. Estos son tareas que, sobre todo en lo que es la programación financiera y el seguimiento físico-financiero, se lo tiene que realizar mes por mes. Cada mes, hasta el 10 de cada mes, nosotros como instituciones públicas tenemos que reportar o tenemos que registrar la información que corresponde, ¿no? de la ejecución mensual, ¿no? Si no lo registramos hasta un 10 de cada mes, nos pueden incluso hacer inmovilización de cuentas. Tomen en cuenta eso, estimados colegas, ¿no? Los que manejamos o hemos ido a manejar nuestra tarea de todos los meses es registrar la ejecución física y financiera. Pase lo que pase, ¿no? No se puede agarrar y decir, no, porque no se ha podido un 10, estoy haciendo un 11. No pasa, no sucede eso. El sistema
el 11 del mes, el 11 del mes siguiente, se cierra y ya no se puede registrar más información, ¿no? No se puede registrar, y si verifican que no hemos llenado la información correspondiente, se pueden solicitar la inmovilización de nuestras cuentas de la institución y por lo tanto un perjuicio a toda la institución. Eso te menciona la ley, las leyes financieras, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se hace el registro? Primero, la programación financiera, ¿ya? La programación financiera se lo hace en los primeros meses de cada gestión, ¿no? Para lo cual se genera un archivo plano. A ver, vamos a ver cómo se saca el archivo plano. Financiero. Aquí está, seguimiento financiero. Seguimiento de en cada gestión, en cada principio de gestión, bueno, para cada institución pública, nos genera una programación financiera, un archivo Excel plan de todos los proyectos que están registrados, ¿ya? Vamos a abrir este archivito. Un momentito. Un momentito, no. Aquí está. Mensual. Les voy a compartir el archivo. ¿Ya? Nos genera un archivo plano de este estilo. ¿Ya? De este estilo, donde nos dice el código de la entidad ejecutora, código SISIN, el nombre del proyecto, categoría programática, código, etcétera, etcétera. Y nos dice cuánto de presupuesto tenemos que programar para la gestión. Y nosotros tenemos que identificar cuánto en enero, cuánto en febrero, cuánto en marzo, cuánto en abril, mayo, hasta diciembre. Una vez que llenamos la información correspondiente, ya agarramos y bueno, aquí ya no aparece porque ya está llenado esa programación, pero antes de generarlo nos aparece un detalle de la programación financiera que vamos a llenar del archivo Excel, y lo que hacemos es una importación de esos archivos en Excel, y el sistema automáticamente ya lo va a registrar. Y eso va a ser para un seguimiento de lo que nosotros lo estamos programando, ¿ya? Un consejo siempre: vean el tema
de cómo van a ejecutar el proyecto. Normalmente las instituciones públicas, los primeros meses no se ejecutan los proyectos, precisamente porque el mes de enero, parte del mes de enero, nos dedicamos al tema de cierre de gestión. Entonces, muy pocas son las entidades que ejecutan proyectos los primeros meses, ¿no? Y si nosotros colocamos como ejecución, como programación en los meses de enero, incluso de febrero, ¿no? A nosotros nos van a hacer, ustedes han programado 100 y han ejecutado 10, ¿no? Y nos van a hacer ya la medición de nuestra ejecución. Siempre, compañeros, siempre colegas, traten de ajustar su programación a lo real, ¿no? Siempre coordinen este tema de la programación financiera con los ejecutores, que los ejecutores te digan cuánto van a ejecutar y que los ejecutores se comprometan a la ejecución de los recursos. Porque lo que nosotros vamos a hacer a partir de eso es registrar mes por mes. Lo ideal sería que lo que esté programado realmente lo ejecutemos, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, estimados colegas. Pero ese es uno de los aspectos que cada mes lo tenemos que realizar como una programación presupuestaria, ¿no? Y nos sale, bueno, de todas formas nos sale, ¿no? ¿Cuántos están programando financiera, aprobado, y cuánto estamos programando, ¿no? Entonces, te sale un reporte y ese reporte lo tenemos que remitir al Viceministerio de Inversión Pública, ¿no? Junto con la programación, donde nos estamos comprometiendo a lo que vamos a ejecutar. ¿Ya? Ese es en el tema de programación financiera. Ahora, lo más fuerte que el sistema han implementado es el tema del seguimiento físico. En el tema de seguimiento físico, ya vamos a verlo eso con mucho detalle, ¿no? ¿Cómo se hace el seguimiento físico de los proyectos de inversión pública? Lo primero, ya, para cualquier proyecto, ¿no? Tenemos que registrar ya, les voy a mostrar con un proyecto que ya tengo registrado, toda la información. Este proyecto, a ver, lo primero que tenemos que registrar son los contratos que tiene nuestro proyecto, ¿no? Y los contratos va a depender mucho de qué componentes tiene nuestro proyecto, ¿no? No nos olvidemos que un proyecto de inversión pública, un proyecto, perdón, en su fase de ejecución, puede tener varios componentes. Componente de construcción, componente de supervisión, componente de acompañamiento, componente de equipamiento, etc. Entonces, para cada uno de esos componentes tenemos que registrar el contrato que se ha generado. Para este caso específico, por ejemplo, para este proyecto que se denomina Yacaipampa, ¿no? Tenemos tres contratos. El primer contrato, ya, ¿no? El contrato en sí tiene un costo de 15.800.000, todo el costo total del proyecto. El primer contrato es por el tema de la construcción, 12.555.000. El segundo contrato tiene el contrato de supervisión, 2 millones. El contrato de acompañamiento, 1 millón. Entonces, si quisiéramos generar un nuevo contrato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarramos y decimos, administración, ¿qué va a ser el proyecto? ¿Por administración propia o por administración delegada?
vamos a hacer por administración delegada, es decir, vamos a contratar a una empresa. Y decimos aceptar. Lo que registramos es el número de CITE, ¿no? Con qué número de CITE está nuestro contrato, razón social del contratista, ¿no? ¿Quién es el contratista que estamos haciendo? El objeto del contrato, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo? Es supervisión, construcción, es acompañamiento, es equipamiento, no sé, otro de acuerdo al componente, el monto del contrato, ¿no? El monto del contrato, ¿cuánto es el monto total del contrato? ¿No? Luego, si va a haber descuentos, si va a haber suscripción, si va a haber fecha de plazo de propuesta, etc. Vamos a hacer para un proyecto que no tiene contrato, ¿ya? Solamente como prueba. Vamos a ir. Este proyecto que hemos visto desde ayer, construcción del banco de leche. Este no tiene ningún contrato. Vamos a generarlo como una prueba, ¿ya? Agarramos y decimos que va a ser por administración delegada, es decir, vamos a contratar a una empresa que te permita realizar, que te va a hacer el estudio. Agarramos y decimos nuevo contrato. Número de CITE, digamos A, B, C, D, E, 000. Eso va a ser nuestro contrato. Razón social, empresa, constructora, empresa consultora ABC. Objeto del contrato, desarrollo del EDTP. Monto del contrato va a ser, bueno, el contrato es por 85.000 bolivianos, vamos a decir que es por los 85.000 bolivianos. Descuento por anticipo, no va a haber suscripción del contrato, digamos que va a ser en fecha 11 y orden de proceder va a ser en fecha 11 igual, digamos, ¿no? Es la misma fecha. Plazo en días, tenemos que ver el plazo, cuántos días va a ser. Por así decirlo, va a ser 100 días. Entonces, automáticamente me sale cuándo va a concluir, ¿no? El 19/8/2023, ¿no? Agarramos y guardamos. Debe revisar el contrato por lo menos 30. El objeto EDTP para elaboración del estudio. ¿Ya? Ya me habilitamos. Entonces, ¿no? Ahora, si cerramos, ya va a aparecer aquí el contrato, ¿no? Si yo le digo cerrar, me va a finalizar y ya no voy a poder hacer cambios. Si yo agarro editar, me va a aparecer toda la información que hemos hecho. Entonces, adicionamos componente. ¿Qué componente va a tener? Consultoría de estudios, ¿no es cierto? Y va a ser por los 85.000 bolivianos. Agarramos y generamos. Grabamos, cerramos. Entonces ya va a estar nuestro contrato. Estamos diciendo que es delegada, tipo de contrato, el número de CITE del contrato, el nombre de la empresa adjudicada, el monto del contrato, fecha de inicio, fecha de término, anticipo, retención, plazo de ejecución, 100 días, estado, contrato vigente y editamos. Una vez que cerramos, compañeros, ya no podemos modificarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los temas de seguimiento. Tenemos que verificar con la información que nos manden las unidades ejecutoras. ¿Ya? Entonces, yo no lo voy a cerrarlo, ¿no? Yo no lo voy a cerrarlo, ¿ya? Y bueno, podemos editar toda esa situación, ¿ya? Vamos para no tener problemas con la fidelidad del proyecto, vamos a hacerlo y eliminamos. Esa es la forma de generar un contrato. Y así podemos generar varios contratos para el mismo proyecto.
¿no? Como les he dicho, un proyecto puede tener varios componentes y varios contratos, ¿ya? Entonces, yo lo voy a cerrar, lo voy a eliminar, pero es la forma de que se genera un contrato. Ahora, vamos a ir a uno que ya tiene un contrato para ver el tema de cómo se hace el seguimiento, ¿no? Una vez que se han generado los documentos, los contratos, la siguiente opción es las planillas y situación del proyecto. En el tema de las planillas y situación de proyectos, esto es lo que hacemos una sola vez. O actualizamos los proyectos o la información, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a verlo de un proyecto que ya está registrado. Este es el Yacaipampa. Tiene 3 contratos, como les he mencionado, ¿no es cierto? Podemos modificar. Sí podemos, bueno, una vez registrado, sí podemos modificar información en el caso de tiempo de contrato, en el caso de del tiempo o del monto del contrato, porque no nos olvidemos que en los proyectos podemos hacer contratos modificatorios hasta un 15%, ¿no? Entonces, podemos modificar. Por ejemplo, si quisiéramos modificar, en este caso, el contrato, tenemos que agarrar, modificar, ¿ya? Aquí está, ¿no? Modificar plazo. Podemos hacer modificaciones de este contrato en plazo, ¿ya? No me está permitiendo modificar. No me está permitiendo modificar, el sistema lo ha bloqueado, pero podemos hacer en algunos casos modificar el contrato, ¿ya? Bueno, en este caso, si quisiéramos modificar este contrato, tendremos que solicitar a los técnicos, al analista del BIFE para que nos permita modificar el contrato si hubiera un cambio de plazos o un cambio de modificación de contrato, ¿ya? Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿ya? Pero, de todas formas, de esa forma vemos cuántos contratos tenemos en nuestro proyecto. A ver, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver los contratos que hemos registrado. Tenemos que tomar muy en cuenta los datos, estimados colegas. No podemos colocar agrede todos los datos. Sí tenemos que ver que estén adecuadamente los contratos. Ahora, una vez que hemos hecho la verificación, hemos registrado los proyectos, lo que hacemos el trabajo mes por mes es el tema de reportar planillas de avance, primero las planillas del estado situacional y al mismo tiempo tenemos que registrar el estado con lo que se encuentra el proyecto, tanto física como financieramente. En este proyecto Yacaipampa, digamos, ¿no? En este proyecto se supone que en base al reporte del CIGEP, ¿no? En el reporte del CIGEP se genera lo que son las planillas mensualmente, o por lo menos las planillas que se han generado en un determinado mes. Esas planillas que se han generado en un determinado mes, nosotros los tenemos que registrar, ¿no? Y para eso tenemos que solicitar a la unidad ejecutora qué planilla ha generado, qué información, con qué planilla se ha pagado en ese mes correspondiente. ¿Y cómo registramos esa planilla? Lo primero, tenemos que llenar el estado situacional del proyecto, ¿ya? El estado situacional del proyecto se lo tenemos que hacer mensualmente. Aquí nos aparece, por ejemplo,
de enero lo que hemos generado, febrero lo que hemos generado, marzo lo que hemos generado, abril lo que hemos generado. Ahora, ya está cerrado lo que es de abril. Si quisiéramos cerrar del mes de mayo, tendremos que generar un registro del estado situacional. Lo primero que tenemos que registrar es el estado situación del proyecto. Y luego recién vamos a registrar el registro de las planillas, ¿no? Primero, el registro de la situación. Tenemos que informar en qué estado está el proyecto y a qué mes va a ser ese registro. Va a ser del mes de mayo, ¿no? Digamos que el estado está en ejecución. ¿Cuál es la información física? ¿En qué estado físico se encuentra el proyecto? Eso, ¿quién nos tiene que proporcionar esa información? Son los responsables. Entonces agarramos, decimos, en base a la información que nos remite los responsables de los proyectos, decimos, el proyecto se encuentra con un avance del 80% al mes de mayo. ¿Ah? Financieramente, ¿en qué estado está el proyecto financieramente? Se han pagado las planillas, se han cancelado las planillas, la octava planilla, digamos, planilla de avance. Administrativamente, en qué estado está, por así decirlo. No existe problemas, no existe problemas administrativos, ¿no? Toda esta información, nuevamente, es de parte de los ejecutores. Luego, la fecha tentativa de entrega del proyecto. Si es que existiera una fecha tentativa, ¿no? Pero tenemos que colocar de acuerdo al contrato. Digamos, el contrato se vence en noviembre, 30 de noviembre. Avance físico. Esto tiene que ser correlativo, ¿no es cierto? Se supone que un proyecto tiene que avanzar, no tiene que retroceder. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocarlo es el avance físico con lo que se cuenta. Digamos, aquí en el avance físico hemos colocado un 80%. ¿No? Ahora, hay dos formas. También lo que el sistema nos pide es el tema de la memoria fotográfica, es decir, una memoria fotográfica del proyecto. Ahora, hay dos opciones, ¿no? Lo podemos repetir lo que es del mes anterior o, a final de cuentas, si tenemos fotografía actualizada, ¿no? Entonces lo podemos subir una fotografía nueva. Digamos, en este caso, ¿quiere copiar la fotografía del mes anterior? Sí, digamos, ya no nos va a salir. Luego, el documento adjunto, ¿qué copia del documento adjunto del mes anterior? Es decir, también nos puede permitir que registrar un documento de avance. En este caso, el documento de avance puede ser el CAO, por ejemplo, el certificado de avance de obra, ¿no? Podemos escanear ese documento de avance de obra del proyecto y eso va a ser nuestro respaldo. Pero eso si decimos no, entonces tenemos que sí o sí seleccionar un archivo en PDF. Pero si decimos que no, que se va a repetir del mes anterior, no pasa nada. Lo principal, sobre todo en el archivo del documento del mes anterior, tal vez sería, bueno, por temas de verificación de información, sería bueno que nosotros solicitemos un documento escaneado o, a final de cuentas, escaneamos el documento que nos ha remitido de avance de obra. ¿Ya? ¿Lo vamos a colocar? Sí, no hay problema. Luego, ¿no? El proyecto se encuentra algún problema que impida su normal ejecución. Podemos colocarle no, pero si colocamos sí, ¿no? Nos despliega toda esta información que hay que llenar. Le diremos que no.
¿ya? Entonces, una vez eso, lo guardamos, digamos, ¿no? Guardamos y ya va a generar, en este caso, un archivo, ¿no? Un registro de lo que, en qué estado está en el mes de mayo de esta gestión. Entonces, ahora, hay dos opciones. O lo modificamos, o editamos el proyecto, editamos la información y lo cerramos. Una vez cerrado, estimados colegas, ya no podemos hacer modificaciones a la información. Ese es uno de los aspectos importantes. ¿Ya? A final de cuentas también podemos agarrar y generar el reporte, ¿no? Vamos a ver cómo se genera el reporte. A ver, vamos a dejar de ver esto y nos vamos a ir a pestaña reporte. ¿Cómo se ha generado el reporte? De esta forma, ¿no es cierto? Esto es al mes de mayo, gestión 2023, mes de mayo. Entonces, nos está replicando la fotografía anterior del anterior mes. Si nosotros colocamos una nueva fotografía, nos va a generar esta fotografía, este reporte con esta fotografía. Nos dice en qué estado está el proyecto, nos dice el estado físico, lo que hemos colocado, lo que hemos transcrito, el estado financiero, el estado administrativo, fecha estimada de entrega y avance físico, ¿no? Los cuidados que hay que tener sobre todo es la calidad, la veracidad de la información, por un lado, también el tema físico, estimados colegas, ¿no? Tenemos que ver que el proyecto esté avanzando, ¿no? Si nos han reportado a un 80% en el mes de marzo, en el mes de abril 81%, en el mes de mayo no podemos reportar los 60%. ¿No es cierto? Tiene que haber un avance, no puede haber un retroceso de la ejecución del proyecto. ¿Ya? Ese es de los aspectos, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a la pantalla. ¿Ya? Entonces, esa es. Y si está todo ok, lo cerramos. En mi caso, yo lo voy a eliminar, que no corresponde para este mes, ¿no? ¿Ya? Entonces, como podrán ver, los que ya están cerrados ya no puedo yo modificar, no puedo eliminar, ¿no? Inmediatamente ejecución. Solamente puedo sacar el tema del seguimiento de los documentos que hemos llenado, de la documentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta documentación que se ha generado, nosotros manejamos un documento que se llama Sistema Gerencial de Proyectos. Ahí nos demuestra cuál es la documentación de respaldo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma se hace el tema del estado de la situación del proyecto, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer con todos los proyectos que están registrados en nuestra institución. Y esto sí o sí, no hay forma de decir para algunos proyectos no lo voy a hacer. Tenemos que cerrar el estado de situación de todos los proyectos, aunque no se tenga avance físico, ¿no? Del proyecto, o si el proyecto está en licitación, por ejemplo, tenemos que informar que está en licitación. Si el proyecto está paralizado, tenemos que informar que el proyecto está paralizado. Entonces, sí o sí tenemos que reportar la información, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la parte de la situacional del proyecto. La otra parte ya es el registro de las planillas, ¿no? Es el registro de la ejecución del mes a nivel de presupuesto. A nivel de presupuesto, ¿cómo se registra? ¿No? Tenemos que ver en qué
¿cuál de nuestros componentes ha tenido ejecución presupuestaria? En este caso, ¿no? Se tienen tres componentes: construcción, supervisión y acompañamiento. Si quisiéramos registrar, ¿no? Si quisiéramos registrar la planilla que corresponde a construcción, tenemos que agarrar y en la parte derecha, en este botón verdecito, tenemos que decir planillas abiertas, ¿no? Y generamos, a partir de eso, generamos una planilla. Aquí tenemos, ¿no? Planilla de anticipo. ¿Qué tipo de planilla vamos a generar? Servicio de compra, equipamiento, planilla de regularización, planilla de reversión. Bueno, normalmente, en algunos de los casos se genera este tipo de planillas en las instituciones. Si es una obra, ¿qué va a ser? Una planilla de avance, necesariamente, ¿no es cierto? ¿No? Tal vez en algún caso podría ser una de regularización, pero no, bueno, lo más común es el tema de la planilla de avance. Agarramos y generamos la planilla de avance y generamos agregar planilla, ¿no? Entonces, aquí nos sale esta información que tenemos que llenar de la planilla de avance del mes, ¿no? Agarramos y esta información ya está de hecho. Lo que nosotros tenemos que llenar son este monto de la planilla, ¿no? Y eso, ¿en base a qué información nuevamente? En base a la información de lo que nos manden las unidades ejecutadoras, y contrastamos con el reporte del SIGEP. No nos olvidemos que todo lo que es ejecución presupuestaria se lo realiza a través del SIGEP. Entonces nosotros tenemos que sacar un reporte del SIGEP, ¿no? Del mes que corresponde, y decir, a ver, en el mes del primero de mayo, digamos que del mes de abril, del 1 de abril al 30 de abril, ha habido una ejecución de, qué sé yo, de 500,000 bolivianos en el proyecto, ¿ya? Y tenemos que verificar, tenemos que solicitar el reporte de a qué planilla corresponde a los responsables del proyecto, a la unidad ejecutora, y contrastar de qué se ha pagado los 500,000 bolivianos del mes de abril, los 500,000 bolivianos, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Con qué reporte se ha pagado? Digamos, tenemos que solicitar el monte del CITE que ha pagado, o el número de CITE mediante la cual se ha pagado la planilla. Por ejemplo, va a ser ABC 0001. Ese va a ser nuestra planilla. Monto de la planilla, por así decirlo, 1.200.000 bolivianos. 200,000 bolivianos. Anticipo. A ver si es que ha habido anticipo, una amortiguación del anticipo. Si no, no pasa, le quitamos si no ha habido anticipo. Multas, si ha habido multas. Líquido pagable, 200,000. Monto de vengado, 200,000. ¿No? Esta información sí o sí tenemos que sacar de nuestro CAO, ¿no? ¿De qué fecha ha sido el monto con lo que se ha pagado? ¿No? Por así decirlo, ha sido del mes de mayo, del 1 al 11 de mayo, ¿no? Eso ha sido nuestra planilla. Porcentaje de avance físico, ¿no? Digamos que va a ser 89%. Observaciones, podemos colocar si existen algunas observaciones, ¿no? Ok. Esa planilla lo guardamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenía que concluir, ¿no? Ya está concluido el proyecto, tenía que pagarse hasta abril, la última planilla, ¿no? Entonces, mire, aquí, el inicio y término del documento, ¿no? Se supone que ya se ha pagado lo del mes de abril, el 13 de abril, ha sido la última planilla. No nos va a permitir pagar, no nos va a permitir registrar una nueva planilla
porque lo que nosotros hemos mencionado, que de acuerdo al contrato, este proyecto ha empezado el 2022 y terminaría el 13 de abril del 2023. Entonces ya no nos permite. Para poder pagar más allá del documento de la fecha, lo que nosotros tenemos que hacer es una modificación al contrato, no una ampliación de contrato, la única forma. Pero una vez que se paga de la planilla, se hace de esa forma. ¿Ya? No se va a poder guardar. A ver. Vamos. Siempre tiene ese problemita. Este es el sistema. Vamos a ver. Ya. Nuevamente vamos al sistema. Y siempre. Ya. Entonces, ya en el caso de pago de planillas, siempre hay que verificar que la planilla que estamos pagando sea del mes en el plazo del contrato que hemos registrado. Por ejemplo, si quieres pagar en del tema de la consultoría, del tema de la supervisión, esta sí nos va a permitir pagar porque estaría terminando recién el 2024, ¿no? El 21 del 2 del 2024. Y entonces que su finalización es el 13. Si nos hemos atrasado en nuestra programación, entonces tendremos que ver si el contrato ha sufrido algún contrato modificatorio u orden de cambio que ha dado un plazo, una ampliación de plazo, ¿no? Entonces ese contrato lo tendríamos que modificar. ¿Y cómo se modifica? ¿No? Tenemos que generar, como se ha dicho, el registro de documentos de ya, nuevo registro, modificación de plazo. Entonces, nuevo registro, aquí vamos a poder modificar el plazo del contrato, porque nos decía hasta el 13 de abril. Entonces, nueva fecha de documento va a ser, por así decirlo, en julio, al 31 de julio. Tenemos que colocar mediante qué sitio se ha hecho la ampliación del plazo, la descripción del documento, el nombre del responsable, cargo del responsable, fecha del responsable, etcétera, ¿no? No lo voy a generar en la documentación porque no tengo la documentación para poder generar esa información, ¿no? Entonces, esa es la forma de generar una modificación a mi contrato. ¿Ya? En este caso, estimados colegas, no siempre hay que tomar en cuenta la calidad de la información que vamos a registrar, ¿no? Una vez registrado el contrato, modificación de plazo, automáticamente ya nos va a modificar el plazo de término, ¿no? Ya no va a ser el 13 de abril, ¿no? Va a ser, por así decirlo, el 30 de julio, ¿ya? Como ya está modificado el plazo, recién vamos a poder registrar la planilla de esto, porque ya no va a ser el término en esta fecha, ¿ya? Ahora, si yo quisiera, si mi ejecución me ha dado para pago del supervisor, entonces, ¿qué hacemos en el pago de planillas? ¿Cómo generamos un pago de planillas? Decimos, ¿no? Registramos una nueva planilla de avance, agregamos la planilla y aquí recién nos va a permitir porque termina el 2024. Número de CITE, digamos ABC 02. Monto de la planilla, digamos 100.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. No hay anticipo, no hay multas, no hay nada. Porcentaje físico, digamos 80%. ¿No? Observaciones, ninguna.
y con eso grabamos a la fecha. Nos pide desde qué fecha a qué fecha. Digamos que es del 1 de mayo al 11 de mayo. Grabamos. Aquí ya está apareciendo nuestra planilla por los 100.000 bolivianos, ¿no? Ahora, de igual manera, podemos editar nosotros, podemos eliminar y podemos cerrar. Una vez que se cierre, ¿no? Ya no podemos hacer nada, ¿no? Ahora, en el tema de la ejecución, ¿no? Nos va a permitir ejecutar en qué partida presupuestaria se han hecho estos 100.000 bolivianos. Solo que no me va a permitir en este momento mientras no cierre la planilla. ¿Ya? Lo vamos a eliminar, ¿no? Pero esa es la forma que se genera una planilla para un componente determinado. ¿Sí? Esa es de esta forma que se hace para cada uno de los proyectos, para cada proyecto de los que están inscritos en nuestro presupuesto. No sé si tienen una pregunta al respecto de todo esto, del seguimiento físico, del tema financiero, de la programación financiera, ¿no? Como podrán ver, en el tema del seguimiento físico no depende mucho de nosotros, depende de la información que nos remitan las diferentes unidades. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, estimados colegas, respecto a este punto, o hasta donde se ha explicado del tema, hasta el tema financiero. ¿No? Me gustaría ver el tema de los reportes, un poco del tema de los reportes, ya, y concentrarme el día de mañana exclusivamente en el tema de cierre de proyectos, que es muy importante, ya. Vamos a ver qué es el cómo se hace el tema de cierre de proyectos, qué es el tema de cancelación de proyectos. Les voy a dar algunas pautas, algunas formas de cómo cerrar proyectos antiguos, sobre todo. Es un trabajo bastante arduo que nos han encargado los del BIFE, ¿no? Para poder generar cierre de proyectos que están registrados en el sistema, ¿no? Normalmente están proyectos desde el 2010 hasta la fecha. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Dicen, buenas noches, dicen. Buenas noches. Una consulta, dicen. El registro de los contratos, dicen, por ejemplo, hay de algunos proyectos de gestiones anteriores. ¿Eso cómo lo registraríamos? Dicen, ¿tendríamos que registrar de todos los que estaban ejecutándose desde gestiones anteriores, o ya a partir de que se ha modificado el sistema? Solamente de los que se ha modificado el sistema. Eso está aplicado a partir de la gestión 2022. De años pasados no se ha hecho, solamente está vigente de aquellos que no han culminado en su debido momento, ¿no es cierto? Y de los que estaban pasando de la gestión 2022, de los que estaban inscritos y continuando para la gestión 2023. Y también existía un módulo en la que era el tema de por transición de lo que se manejaba anteriormente y de lo que se maneja ahora a través de contratos, ¿no? Entonces te lo hacía como una bolsa más o menos. A ver si puedo encontrar un ejemplito. A ver, espérenme. A ver. Jorge. Por ejemplo,
este proyecto ha empezado el 2018 y está hasta la fecha, ¿ya? Como está en medio de ambos procedimientos, por así decirlo, ¿no? El sistema te ha dado una opción que ha registrado todo lo que has registrado anteriormente y lo que vas a registrar posteriormente, después de la implementación. Y lo has registrado como registro por implementación. ¿Ya? Como registro por implementación, lo único que yo tengo que hacer es que ya está el total del monto del proyecto, no está por componente. ¿Ya? Entonces no tenemos que registrar documentación aquí. Lo único que registramos para este tipo de proyectos son las planillas. ¿Cuánto has ejecutado durante el mes? ¿Ya? Registro de planillas. Es que esto no tiene, bueno, no he ejecutado esta gestión, ¿no? Pero te tuviera que colocar primero la situación, no hay planillas registradas. Por eso no me va a aparecer. Pero de hecho es que tendría que aparecer, que para algunos otros proyectos te va a aparecer como no, en este caso, agregar registro, digamos, podemos agregar registro del estado del proyecto, etcétera, ¿ya? Una vez registrado el estado de situación del proyecto, recién nos va a aparecer la planilla que tenemos que registrar. Pero para este tipo de proyectos donde han estado con ambos, te aparece esa opción que te lo carga todo el presupuesto del proyecto en un componente denominado por implementación. Bueno, Lisa, está bien. Este era el problema, Lisa, que yo tenía. No me permitía, digamos, lo que es el registro de las planillas. Sí. He estado consultando con con el analista, no lo entendí muy bien, pero me ha indicado que el registro por implementación solamente es por lo que ya se ha pagado. Y se tiene que registrar el contrato. Los contratos se tienen que registrar por el saldo que tienes que pagar todavía. Entonces ahí recién se va a habilitar lo que son las planillas. Eso sí, pero el tema por eso en el tema del registro de documentos para este tipo de proyectos, ¿no? Te lo hace el total del proyecto, el total del contrato, como si fuera un solo contrato, ¿no? Porque este proyecto, por ejemplo, tiene varios contratos, ¿sí?, que se han generado antes en la gestión 2018. Pero por el tema de implementación me lo ha generado como un solo contrato. Esa es la diferencia. Ya, Lisa. Una cosita más, Lisa. Estoy teniendo problemas, bueno, con el registro de las detenciones, Lisa. Hay veces, digamos, por ejemplo, nuestra planilla es por 100.000, digamos, pero la entidad a veces solamente paga 20.000 o 30.000, así por parciales. Entonces las detenciones, dicen, se registran igual o no, lo que tú tienes automáticamente el sistema los registra. Lo que tú tienes que hacerlo es cuánto es el líquido pagable, cuánto está registrado en el SIGEP. Y eso es lo que tú tienes que hacerlo, ¿no? Porque se supone que dentro de la planilla del CAO, ¿no?, del avance de obra, te define, ¿no es cierto?, cuánto es tu planilla de avance, cuánto es tu descuento por retenciones, tu descuento por el tema del anticipo financiero, ¿no es cierto?, te va descontando y te sale un líquido pagable. El líquido pagable es lo que tienes que registrar. Y ese líquido pagable tiene que estar relacionado con el registro en el SIGEP, ¿no? Porque no te olvides que el sistema controla cuánto está registrado en el SIGEP y cuánto está registrado en el SIGEP. Eso, Lisa, estaba bien. Hola, se está entrecortando.
Hola. ¿No? No sé, bueno, creo que está entrecortando, ¿no? Ya dice, o sea, mi duda, mayormente tengo problemas al registrar las detenciones porque lo hace como imputación lo que es la entidad y la devolución tiene que ser sin imputación, entonces un poco me estaba confundiendo. Pero te basaste sobre todo en cuánto está registrado en tu SIGEP, porque ya de hecho en el tema de la evaluación de cuánto se están descontando, ya es parte del análisis o del análisis contable sobre. Se supone que el anticipo financiero ya ha sido por flujo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya ha salido por flujo de la entidad, lo que si tú has generado una planilla de 100.000 bolivianos, ¿no? Pero te están descontando lo que ya le has pagado, ¿no es cierto? Entonces en la planilla ya te va a salir todos los descuentos y te van a hacer el líquido pagable, y ese líquido pagable relacionarlo con tu registro en el SIGEP. Porque nosotros en el SISIN Web nos tenemos que basar en el monto que está registrado en el SIGEP, y el sistema te controla, hace diferencias, cuánto está registrado en el SIGEP versus cuánto está registrado en el SISIN Web, y ambos lados tienen que ser iguales, ¿no? Gracias, Lice. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, sobre toda esta parte de los registros. Es un poco tedioso, sí, es bastante tediosito el tema del manejo de seguimiento físico, por el tema de las retenciones, por el tema de los anticipos financieros, descuentos anticipos financieros, etcétera, ¿no? Pero hay que verlo, sobre todo, que yo les recomiendo que en base al informe que presentan las unidades ejecutoras, ¿no? Nosotros también lo veamos, lo registremos ese monto en base a ese documento. No tratemos de hacer a nuestro criterio, ¿no? Entonces, el documento de las unidades ejecutoras es la base para nosotros. ¿Ya? Una consultita, licenciado, buenas noches. En ese cuadro, en un principio se mostraba, digamos, números de CECIN. Sí. Es decir, la POA, cuando ya se está inscrito, no tiene estos códigos, o sea, simplemente es una consulta, licenciado. Sí, en el catálogo de proyectos, ¿no? En esta parte te refieres. Eso es, en este reporte, proyectos con catálogo, son todos los proyectos que están inscritos en la gestión. Porque aquí también te sale qué gestión corresponde. Si yo colocaría solamente me da opción a la gestión 2023, pero nosotros si verificamos todos estos proyectos, son los mismos que están inscritos en el SIGEP. Ya, ahora, pero el código SISIN, entonces ya tiene este código y ya se podía ejecutar el proyecto, digamos, ¿no? Correctamente. Porque todo este información... Pero, disculpe, ¿este es del POA? O sea, este cuadro resumen, ¿esto es del POA o es otro cuadro que se maneja? No, esa partecita que no. Es del POA, son los proyectos inscritos en el POA. Y cuando ya está en el POA escrito, ya tienen que tener esos códigos SISIN, entonces. Exactamente, está relacionado con el código SISIN. Ahora, hay veces no están, he visto que no están registrados. Registrados, entonces, sí. Y eso también es POA, o sea, después se puede sacar el SISIN. No, lo que pasa es que
si el proyecto, en algunos de los casos, ¿no? Nosotros mandamos al viceministerio para que nos los catalogue, ¿ya? Para que esté, por así decirlo, toda la información registrada en el SISIN web y ya para su correspondiente ejecución, ¿no? Ahora, si un proyecto determinado no está en esta lista, lo que nosotros tenemos que hacer es la gestión con los analistas del BIFE para que terminen de registrar en el catálogo. Posiblemente está en proceso de catálogo. Mientras no esté en esta lista, el proyecto no está inscrito oficialmente. Puede estar registrado con datos de registro, puede estar registrado hasta con la programación presupuestaria, ¿no? Pero si no está en este catálogo, quiere decir que falta ese paso de catálogo. Y si falta el paso del catálogo, lo que nosotros tenemos que hacer es insistir al analista del BIFE que nos los catalogue. ¿No? Muy bien, licenciado. Estoy ya listo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, ya, para ya el día de mañana. Dígame. Hola. Para solicitar lo que es para que transmiten de lo que son los anticipos financieros, dicen, eso, bueno, el analista me estaba solicitando que acompañe con un reporte del CIGEP, pero la contadora me indica que no se puede habilitar. A ver, en el tema de los anticipos financieros, la primera pregunta es, ¿ya estás registrado en el CIGEP? No, aún no, licencia. Entonces no podía habilitártelo en el SISIN web tampoco. ¿Cómo sacas el reporte del CIGEP los anticipos financieros? Es en el reporte del CIGEP, pero en el reporte del CIGEP de recursos, ¿no? Tú tienes que entrar en el reporte del CIGEP de recursos y verificar con el rubro 35140 si está registrado un anticipo financiero, ¿ya? Si está registrado el anticipo financiero, tendrías que fijarte en a qué proyectos han afectado los anticipos financieros, ¿no? Y en base a eso, en base a ese reporte de recursos del CIGEP, tú tienes que mandar al BIFE para que te lo genere. Lo van a generar como saldo caja bancos, más o menos. ¿Ya? Como saldo ya, entonces primero tiene que registrar en el CIGEP, ¿no? En el CIGEP tiene que registrar. Ahora, de acuerdo a la normativa, solamente tenías que haber mandado los anticipos financieros hasta el 15 de marzo. Si no has mandado hasta el 15 de marzo, no te lo van a registrar más en el CIGEP. El Ministerio de Economía no te lo va a registrar. Lo que tendrías que aprovechar es el tema del reformulado. Y es hasta el día de mañana. Ya, Alison, gracias. Porque caso contrario no vas a poder, sobre todo vas a tener problemas en el CIGEP, porque no vas a poder regularizar todos los anticipos financieros que has dado a tu obra. Eso sí, Licencia. Gracias, Licencia. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, duda. Bueno, queridos colegas, entonces
en esa parte estaríamos terminando el día, hasta aquí estaríamos terminando el día de hoy. Mañana concluimos con, sobre todo, temas de cierre de proyectos y el tema de con qué tipo de reportes podemos trabajar en el CICIN Web. No hay muchos reportes que se generan y eso nos puede servir mucho para un tema de análisis, para hacer un análisis dentro de nuestras instituciones y poder ver sobre todo los estados de los proyectos, partidas presupuestarias que tienen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, les deseo muy buenas noches, que tengan un buen descanso. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Luis.